La Biblia es un tesoro de historias fascinantes y personajes intrigantes. Entre ellos, se encuentran figuras enigmáticas que capturan la imaginación y despiertan la curiosidad. Estos personajes, a menudo brevemente mencionados pero con un impacto significativo, añaden capas de misterio y profundidad a las narrativas bíblicas. Desde la esposa de Caín, cuya misteriosa aparición plantea preguntas sobre su origen, hasta el amado discípulo en el Evangelio de Juan cuya identidad sigue siendo un enigma debatido, estos personajes oscuros invitan a explorar más allá de lo evidente. Ya sea enfrentándose a gigantes como el rey Ouyi o enfrentando dilemas morales como Balaam, cada uno ofrece una ventana intrigante a las complejidades de la fe, la humanidad y la historia. Estos 10 personajes oscuros en la Biblia son como piezas de un rompecabezas antiguo, cada uno aportando un matiz único a la rica tela de las escrituras sagradas. 10. La esposa de Caín. Según el libro de Génesis, Caín, el primer humano nacido, infamemente mató a su hermano menor Abel en un acceso de celos porque Dios favoreció la ofrenda de carne de Abel sobre la ofrenda de frutas de Caín. Como consecuencia, Dios marcó a Caín y maldijo la tierra. Si bien esta parte de la narrativa es bastante familiar, se vuelve intrigante cuando sabemos que Caín eventualmente se estableció en la tierra de Nod y de repente tiene una esposa. Sorprendentemente, no se proporcionan más detalles sobre esta misteriosa mujer, y sus orígenes permanecen sin revelar. El enigma que rodea a la esposa de Caín ha desconcertado a muchas mentes jóvenes inquisitivas en las escuelas dominicales durante generaciones. Se han propuesto varias teorías para abordar esta pregunta, algunas sugiriendo la existencia de otra tribu de personas posiblemente posterior a Adán y Eva. Sin embargo, la interpretación predominante sugiere que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas para poblar la tierra. En este escenario, la continuidad de la raza humana habría dependido de matrimonios mixtos entre hermanos, sobrinos, sobrinas y primos, ya que aparentemente eran los únicos habitantes del mundo en ese momento. 9. Breve aparición de Onán. La aparición de Onán en la Biblia ha dejado un legado duradero, dando origen a un término asociado con una acción particular. Para proporcionar algo de contexto, Onán fue el segundo hijo de Judá, una figura prominente en la línea de los 12 tribus de Israel y nieto de Abraham. Su final prematuro por razones no reveladas sigue siendo un misterio en las Escrituras. Según la tradición, cuando se esperaba que la viuda Tamar se casara con Onán y tuviera descendencia para continuar la línea familiar, Onán parecía menos entusiasmado con esta obligación, tal vez debido a las responsabilidades de la paternidad inminente o a la falta de afecto por Tamar. Tomando asuntos en sus propias manos, cometió lo que ahora es el primer caso registrado de coites interruptus, como se describe poéticamente en Génesis 38, 9. El desagrado de Dios con este acto resultó en la muerte de Onán. La narrativa se vuelve aún más compleja ya que Onán tenía un hermano menor llamado Selá, quien normalmente habría sido el siguiente en la línea para cumplir con el deber de impregnar a Tamar. Sin embargo, su padre Judá intervino y prohibió esta unión, optando en su lugar por una vida de celibato forzado. Tamar tomó asuntos en sus propias manos seduciendo a Judá, lo que llevó a su embarazo. Judá luego engendró gemelos, Zera y Pérez, con Tamar, notablemente como un antepasado de José, quien sirvió como padre terrenal de Jesús según el Evangelio de Mateo. Más allá de su contexto histórico, el término gonanismo posteriormente se convirtió en un eufemismo para la autogratificación sexual durante ese tiempo. Algunos interpretaron el desagrado de Dios por las acciones de Onán como una condena de la anticoncepción o incluso una advertencia de que el sexo estaba destinado únicamente a propósitos reproductivos, no placer. Sin embargo, ahora se acepta ampliamente que el desagrado de Dios con Onán se debió a su desobediencia al negarse a impregnar a Tamar. 8. Rey Ouyi. El rey Ouyi es una figura particularmente interesante en la Biblia. Aunque su nombre aparece más de 20 veces en la Biblia, se sabe poco sobre él. Era parte de los Nefilim, una raza de gigantes violentos que vivían en el mundo prediluvio junto con la humanidad. Génesis 6, 2 menciona gigantes en la tierra en esos días cuando los hijos de Dios, ángeles caídos, se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, que se convirtieron en hombres de renombre. Goliat, el gigante más popular en la Biblia, se pensaba que era uno de los últimos descendientes de los Nefilim. Los Nefilim evolucionaron y se conocieron con otros nombres como Rafe, a menudo luchando contra los humanos por tierra y poder.
Génesis 14, 5 menciona al más famoso de ellos, Ouyi, el rey de Basán. El libro de Amós 2, 9 se refiere a Ouyi como el amorreo cuya altura era como la de los cedros y cuya fuerza era como la de los robles. Para contexto, la altura de Goliat se da en manuscritos antiguos como 275 centímetros, 9 pies, lo que no es tan impresionante como los supuestos 400 centímetros, 13.6 pies, de Ouyi. ¿Recuerdas cuando 10 de los espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida informaron de la presencia de gigantes en la tierra? Estos eran los Nefilim como se describe en Números 1 y 33. Dijeron, vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anak. Nos parecíamos como langostas ante nuestros propios ojos, y así nos veíamos a nosotros mismos para ellos. Esto muestra cuán enormes eran los Nefilim. El rey Ouyi fue asesinado junto con todo su ejército, y su reino fue saqueado por los israelitas. La destrucción de Ouyi se relata en Salmos 135, 11 y 136, 20 como una de las muchas grandes victorias para la nación de Israel. Todos los sobrevivientes, sin importar la edad o el género, fueron ejecutados, erradicando efectivamente la línea más robusta e influyente de los descendientes de los Nefilim. Como se relata en Números 21, 33-35, algunas otras líneas de Nefilim continuaron luchando con los israelitas, aunque se debilitaban y desaparecían. Sin embargo, una tribu, los anaceos, se alió con tribus humanas en Filistea. Bíblicamente, los descendientes de los Nefilim no podrían haber sobrevivido al diluvio. A pesar de esto, el rey Ouyi y otros gigantes son figuras postdiluvio. Algunos literalistas bíblicos atribuyen su existencia postdiluvio a descendientes de la familia de Noé que se mezclaron con ángeles caídos. La tradición judía profundiza en información sobre los Nefilim y sus descendientes, yendo en contra de la narrativa bíblica. Cuenta que Ouyi reservó un pasaje en el arca al prometer actuar como esclavo de Noé y su familia. Sin embargo, ¿quién sabe realmente la respuesta? 7. El discípulo amado. En el Evangelio de Juan, nos encontramos con múltiples menciones del discípulo a quien Jesús amaba, como se encuentra en Juan 9 y 20. Este discípulo en particular ocupa un lugar especial al estar presente en momentos significativos como la Última Cena, la crucifixión y los eventos posteriores a la resurrección. El autor del Evangelio de Juan incluso afirma que el testimonio de este discípulo forma la base del texto en Juan 9 y 24, que dice, «Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero». Sin embargo, hay un considerable debate en torno a la identidad de esta figura enigmática. Uno de los candidatos más evidentes es Juan el Apóstol, quien estaba entre el círculo íntimo de 12 discípulos de Cristo y el homónimo del Evangelio. Sin embargo, la ausencia de cualquiera de los 12 apóstoles en la crucifixión lo descarta. Lázaro, resucitado milagrosamente de entre los muertos por Jesús, también se considera ya que parece haber estado presente durante los eventos mencionados y es específicamente referido como el que tú amas en Juan 11, 3, lo que agrega intriga. Se han propuesto varios otros candidatos, incluidos María Magdalena, Judas, el hermano de Jesús Santiago e incluso un discípulo sin nombre, posiblemente con lazos con autoridades romanas o gubernamentales. Sin embargo, la verdadera identidad del discípulo amado permanece envuelta en misterio, dejándonos con un signo de interrogación. 6. Simón el Celote. Entre los 12 discípulos de Cristo, una figura destaca por su identidad enigmática, Simón el Celote. Su nombre se le asignó para distinguirlo de Simón Pedro, y para algunos, ha llevado a la creencia de que estaba asociado con un movimiento político de un nombre similar que abogaba por la resistencia judía contra el dominio romano. Algunos incluso especulan que dentro del círculo íntimo de Cristo, Simón podría haber servido como asesor político. Sin embargo, la verdad es mucho menos sensacional. El movimiento celote no surgió hasta mucho después de que Cristo le hubiera dado a Simón su nombre, y no hay evidencia sustancial que respalde la idea de que Simón, a pesar de la designación, tuviera opiniones políticas radicales. Es más probable que el nombre de Simón se atribuyera para significar su fervorosa devoción espiritual en lugar de alguna postura política extremista. Sin embargo, la verdad exacta sigue siendo esquiva, y poco más se sabe sobre Simón con algún grado de certeza. 5. Balaam y el asno hablador.
Balaam el profeta es quizás más famoso por un encuentro inusual que involucra a un asno parlante, como se relata en Números 22. Balac, el rey de Moab, le había encomendado que pronunciara maldiciones sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tenía planes diferentes para Balaam. En lugar de pronunciar maldiciones, Dios le ordenó que bendijera a Israel y no regresara con Balac. A pesar de este mandato divino, Balaam decidió ignorar la guía del Señor y se dirigió de regreso al rey Balac. Durante este viaje de regreso mientras montaba su asno, Balaam se encontró inesperadamente confrontado por un ángel del Señor. Irónicamente, fue el asno el que percibió la presencia del ángel, mientras que Balaam, un profeta también conocido como vidente, permaneció ajeno. Comprenderlo, el asno se asustó al encontrarse con el ángel del Señor en el camino, lo que lo llevó a detenerse varias veces. Convencido de que su asno se había vuelto loco, Balaam respondió golpeando al animal. Fue solo cuando Dios milagrosamente permitió que el asno hablara, preguntando, ¿por qué me has golpeado estas 3 veces?, que los ojos de Balaam finalmente se abrieron a la presencia del ángel del Señor y su propia desobediencia. 4. Los valientes de David. David tenía un grupo selecto de individuos, un núcleo de élite conocido como los valientes de David o los 30. Estos guerreros extraordinarios formaron un grupo de los soldados militares más duros bajo David, famosos por sus hazañas heroicas. Entre estos 30 estaba un subconjunto excepcional de 3 considerados los mejores de los mejores. Adino el ecinita, quien asombrosamente usó su lanza para matar a 800 hombres simultáneamente; Eleazar hijo de Doudo el Ahoitá, quien mostró un coraje sin igual al enfrentarse solo al enemigo en batalla cuando todos los demás habían huido y regresó victorioso; y Samá hijo de Ay el Ararita, quien mantuvo valientemente su posición contra las fuerzas filisteas, logrando una victoria crucial para el Señor. Mientras que otros retrocedían, estos 3 hombres lograron hazañas notables, derrotando individualmente a ejércitos enteros. Sin embargo, sus historias permanecen relativamente desconocidas. 3. Matusalén. Génesis 5 nos presenta a Matusalén, el hijo del justo Enoc. Enoc tiene la distinción de ser una de las 3 personas en las Escrituras que no experimentaron la muerte sino que fueron transportadas milagrosamente al cielo, como se describe en Génesis 5 y 24. Matusalén ocupa un lugar único en la historia humana ya que logró la vida más larga registrada, viviendo hasta la notable edad de 969 años. Matusalén fue el padre de Lamec, quien a su vez fue el padre de Noé, como se documenta en Génesis 5, 26-29. El abuelo de Matusalén, Enoc, hace un aspecto intrigante de su historia familiar ya que tanto Lamec como Matusalén estaban vivos durante la construcción del arca, aunque tristemente ambos fallecieron antes del gran diluvio. Algunos académicos han propuesto la teoría de que Matusalén podría haber muerto justo una semana antes de que comenzara el diluvio. Esta noción se deriva del hecho de que Dios ordenó a Noé y su familia entrar en el arca 7 días antes de que comenzaran las lluvias, como se indica en Génesis 7, 1 y 10. Algunos especulan que este periodo de 7 días podría haber servido como un tiempo de duelo por Matusalén, una práctica conocida por ser común en la historia humana temprana. 2. La bruja de Ende. El rey Saúl estaba al límite y temblando de miedo. Todo el ejército filisteo se había reunido para atacar a las fuerzas más pequeñas y débiles de Israel. Saúl lamentaba que si solo Samuel estuviera aquí, me diría qué hacer, pero el gran profeta de Israel había muerto años antes. El anciano monarca intentó desesperadamente encontrar algún consejo o guía de otros profetas o sacerdotes, pero el Señor no le habló. Cuando era joven, Saúl había estado cerca de Dios, pero después de ascender al trono, se volvió cruel y se rebeló contra la palabra de Dios. En un momento dado, incluso había asesinado a todo un pueblo de sacerdotes. El rey Saúl había rechazado persistentemente escuchar al Señor, y ahora, en su angustia, Dios no le respondió. 1 Samuel 28, 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que sea medium, para que yo pueda ir y consultarla. Dios había ordenado claramente a su pueblo que nunca consultaran a una bruja o medium en Levítico, pero Saúl ahora tenía poco respeto por las instrucciones implícitas de Dios. Encontrando a una mujer en Ende que afirmaba consultar con los muertos, el rey se disfrazó y fue a verla. Le dijo a la bruja, «Haz que me aparezca Samuel».
La bruja pasó por sus hechizos e invocaciones hasta que apareció una aparición que afirmaba ser Samuel el profeta, y le dio al rey un mensaje sombrío prediciendo que Saúl y sus 3 hijos morirían en batalla al día siguiente. Los hijos de Saúl fueron efectivamente asesinados por los filisteos, y después, el rey herido y desanimado cayó sobre su propia espada y tomó su vida. 1 Josias. No esperamos mucho de los niños, pero Dios puede. Josías gobernó el reino de Judá a la tierna edad de 8 años. Una revisión de la línea de tiempo de los reyes revela a Josías como el hijo del rey Amón, quien comenzó fuerte pero luego cayó en la adoración de ídolos después de ser influenciado por sus muchas esposas. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 naciones opuestas, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. 16 reyes después, Josías llegó al poder para gobernar Judá después de que su padre Amón fuera asesinado. A pesar de su corta edad, el reinado de Josías se destacó como excepcional en comparación con la mayoría de los reyes en la historia de Israel y Judá. De alguna manera, durante su reinado, algunos de los libros de la ley, originalmente compuestos durante el tiempo de Moisés, se habían perdido y olvidado. Josías redescubrió estas escrituras, las leyó e inició una reforma dentro de su reino. La Biblia registra la profunda tristeza y enojo de Josías al darse cuenta de cómo sus antepasados habían ignorado las leyes de Dios. En este momento, tenía alrededor de 27 años, liderando al pueblo de Judá de regreso a su verdadera identidad como el pueblo elegido de Dios. Espero que hayas disfrutado explorando estos fascinantes personajes oscuros de la Biblia. Si quieres seguir descubriendo más historias y análisis bíblicos interesantes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este. No olvides dejar tus comentarios debajo. ¿Qué personaje te intrigó más? ¿Hay algún otro personaje oscuro que te gustaría que analicemos en futuros videos? Tu opinión es importante para nosotros y nos ayuda a crear el contenido que más te interesa. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la Biblia y profundiza en las maravillas y misterios de las Escrituras. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.